Buenos días, Agdiel, para ti y para todos los que nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes que hacen posible la transmisión, a Diel que nos apoya desde los estudios y fundamentalmente a todas las personas que siguen la información que diariamente se da en relación con esta pandemia que no tiene fin realmente. Hoy un día con una evolución favorable, sin fallecidos, sin críticos, con 4 casos confirmados. Nos permite seguir arreciando más las medidas, ¿no? Con la apertura de actividades, pero con un cumplimiento muy riguroso de todas las medidas. Hoy en Cuba, hasta anoche a las 12 de la noche, se habían ingresado 225 pacientes, 134 sospechosos, 71 confirmados, en vigilancia 20 pacientes y en la atención primaria de salud se vigilan 264 personas. Ayer se estudiaron, se procesaron por los laboratorios de biología molecular de nuestro país 3.091 muestras. Alcanzamos una cifra superior a los 2.000, ya estamos en 3.000 y nuestra población conoce que es un objetivo pesquisar cada vez más, sobre todo en lugares como La Habana, que todavía hay transmisión de la enfermedad. Esas muestras se procesaron, como yo dije, en los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.431, en los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 469, el de Villa Clara, 324, el de Santiago de Cuba 187, el del Hospital Hermanos Amejeira 351, el del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil 47 y como ya yo había dicho anteriormente, resultaron positivos 4 personas confirmados con el SARS-CoV-2 y la COVID-19. Creo que es justo hacer un reconocimiento porque la población dirá, bueno, pero es que todos los días va incrementando el número de muestras, es que se han incorporado más equipos, más laboratorios, realmente un reconocimiento a los colectivos de trabajadores, a veces colectivos jóvenes que trabajan en estos laboratorios y que trabajan 24 horas. Hay que ir allí en horas de la madrugada para ver con el entusiasmo que se mantienen procesando muestras porque conocen el valor que tiene su actividad. Ya de esta forma el país acumula 195.534 muestras realizadas, muestras procesadas, y de ellas 2.403 personas se han diagnosticado con la COVID-19, con el SARS-CoV-2 y con la COVID-19. Ayer también se procesaron muestras de otros lugares del país. Es cierto que La Habana fue la del mayor número, se procesaron 2.544 muestras de la provincia de La Habana, pero de Villa Clara se procesaron 105, de Cienfuegos 71, de Holguín 58 y así de todos los territorios. Los 4 casos diagnosticados, igual que en semanas anteriores, son cubanos. Los 4 son contactos de casos confirmados, grupos de riesgo fundamental, donde encontramos el mayor número de los casos que se han diagnosticado en Cuba, digamos el 88,47% de todos los casos confirmados en Cuba han tenido como elemento epidemiológico el contacto con un caso confirmado previamente. No se precisa la fuente de infección en 109 personas, que de todas formas se busca y se hace todo para lograr
obtenerla y poder hacer las acciones en todos los lugares. Y con fuente de infección en el extranjero, pues se mantiene las 163 personas que se han diagnosticado en nuestro país. 2 del sexo femenino, 2 del sexo masculino. Esto realmente hace que se mantengan más o menos en un mismo porcentaje, del femenino un 49,4%, el masculino 50,6%, con 1.216 casos confirmados del sexo masculino. 2 de los 4 pacientes diagnosticados ayer son asintomáticos, característica de esta enfermedad que la hace de muy difícil control, y ya se acumulan 1.310 desde que comenzó la pandemia, o sea, el 54,5% de los casos confirmados en nuestro país en el momento del diagnóstico eran totalmente asintomáticos. Ese % se incrementa cuando lo vemos en los últimos 15 días a un 69,5%. O sea, 57 de los 82 casos confirmados en los últimos 15 días no tenían síntomas en el momento del diagnóstico. 3 del grupo de edad de 40 a 59 años, 1 de 15 años, un niño de aquí de Centro Habana, contacto de un caso positivo, y que al igual que todos los niños, los jóvenes que en nuestro país se han diagnosticado con la enfermedad, con una evolución clínica relativamente favorable, lo cual hace que no tengamos ningún fallecido en este grupo de edad, en el cual ya se acumulan 274 niños, jóvenes diagnosticados en nuestro país, de los cuales el 91,6%, o sea, 251, ya se encuentran de alta, totalmente recuperados. Los 4 casos diagnosticados ayer son de la provincia de La Habana, 2 del Cerro, de Centro Habana 2, perdón, del Cerro, y 10 de octubre. Son los casos confirmados ayer. Con este número de casos confirmados, pues la provincia de La Habana se mantiene con la tasa más elevada de casos confirmados en los últimos 15 días, tasa por 100.000 habitantes, tasa de casos confirmados por 100.000 habitantes, y una tasa de 3,47, discretamente superior a la del día de ayer. Mayabeque, que es la otra provincia que ha confirmado casos en los últimos 15 días, con una tasa de 2,08, pues se mantiene en igual posición que el día de ayer, o sea, no se incrementa, se mantiene igual. Y ratificamos siempre que 14 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud se mantienen sin confirmar casos, como siempre digo, en los últimos días, pero algunos hace más de un mes, de 2 meses, y todavía más que no tienen casos confirmados. No obstante, se mantiene una vigilancia muy estrecha en estas provincias. De 2.403 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen activos, se mantienen ingresados, casos confirmados 71, es el 2,9%. 69 de estos 71, o sea el 97,2%, tienen una evolución favorable, clínica estable. Siempre lamentamos y damos las condolencias por las 86 personas que han fallecido en nuestro país, lo cual hace que Cuba exhiba una tasa de letalidad de 3,58%, y que con este indicador, con este % de letalidad, se sitúa, se mantiene en el lugar número 21 de todos los países de la región de las Américas, y en la posición y en el lugar número 104 del mundo. O sea, hay 21 en la región, hay 20 en la región de las Américas y 103 en el mundo, con indicadores superiores a los de Cuba. Se acumulan
se dieron ayer, siempre menciono las 2 personas que se evacuaron, y ayer se dieron 2 altas. Mañana debemos tener un poco más, eso depende del número de casos ingresados 10 días atrás. Ayer se dieron 2 altas, las 2 de aquí de La Habana, y con estas 2 altas ayer pues se acumulan 2.244 pacientes, personas con la COVID-19 que se han recuperado y que representa el 93,5% de las personas diagnosticadas con la enfermedad. De los 4 pacientes que teníamos graves ayer de aquí de La Habana en el Hospital Salvador Allende, hay 2 que salen del estado de grave a de cuidado, tienen una evolución favorable, y se mantienen 2 casos graves. Y hasta el día de ayer, desde hace más de 13 días, nuestro país no tiene ningún caso crítico ingresado en las terapias intensivas, y hace ya 12 días que no tiene fallecido nuestro país, lo cual indiscutiblemente expresa el esfuerzo que se ha hecho, el esfuerzo que han hecho nuestros profesionales, nuestros técnicos en la recuperación de los pacientes, y las diferentes modalidades terapéuticas que se utilizan en los pacientes ya confirmados y modalidades preventivas antes de adquirir la enfermedad, sobre todo a los principales grupos de riesgo. El mundo realmente no podemos hablar de la misma forma, y hasta anoche, a las 12 de la noche, mantienen los 185 países con casos de COVID-19. Esto representa el 95,4% de todos los países del mundo han confirmado casos de COVID-19, y la cifra de casos confirmados asciende ya a 11.801.805 casos confirmados, ya que ayer se diagnosticaron 215.600 personas con la COVID-19 en el mundo, y ayer lamentablemente fallecieron 6.201 personas, y ya se superó el medio millón, y ya hay 543.902 fallecidos por esta enfermedad, lo cual da una letalidad en el mundo de 4,61%. La región de las Américas reporta un número ya de 6.136.111 casos confirmados, ya que ayer se diagnosticaron 128.301 casos. Y con esta cifra de casos confirmados en la región, pues ya las Américas aporta el 52% de todos los casos del mundo. Ayer también impresionante la cifra de fallecidos, 4.018, y ya se alcanza la totalidad de 272.930 pacientes fallecidos, lo cual da en la región de las Américas una letalidad de 4,45. Esos son Cuba, acuérdense que yo dije que tiene una letalidad de 3,58, la región 4,45 y el mundo 4,68. Este es el comportamiento de la enfermedad en Cuba, en el mundo, hasta anoche a las 12 de la noche. Yo ahora, al final de mi intervención, después veremos si queda alguna pregunta, quisiera que Lidia me ayudara con la gráfica de morbilidad primero y después con la de letalidad, un poco que para que nuestra población conozca a través de la semana el comportamiento de los casos. ¿Es posible? Bueno, parece que ahí está. Este es el número de casos confirmados
con COVID-19 en nuestro país. En ese caso lo estamos viendo por semanas estadísticas. Y ahí ustedes pueden ver perfectamente que entre la semana número 14, 15, 16, 17, 18, fueron el mes, pues abril, mayo, que tuvimos el mayor número de casos, con una cifra máxima en la semana 16 de 366 casos confirmados. Esos fueron los diferentes eventos que tuvimos en esa fecha y transmisión en varias provincias de nuestro país. Después hay algunos picos que tienen que ver con algún evento, el de Centrolana, el de AICA, el del Cotorro, que dan esta cifra. Pero ya a partir de la semana 26, pues hay una disminución. La semana 28 cierra con 31 casos confirmados, semana 27 con el evento de aquí de La Habana es que se sube a 40, pero como ustedes ven, si hacemos una línea de tendencia es hacia la disminución. Todavía más me ayudan con la de letalidad, todavía más positivo, ¿no?, es el comportamiento de la letalidad. O sea, de las personas que se diagnostican, ¿cuántas fallecen? Y ustedes ven que la cifra más alta, como yo dije, al igual que el número de casos confirmados, fue en el mes de abril, que se diagnosticaron 1.325 casos, fallecieron 58 casos, que eso es el 4,4%. Ya en mayo fallecen 19 personas de 546 confirmadas, el 3,5%, disminuye. Junio, de 255, realmente fallecen 3 personas, que es el 1,1%, y julio, hasta la fecha, como yo he ido diciendo, de 55 personas que se han confirmado, pues no hemos tenido fallecidos. Y como es natural, todo nuestro país, sí, porque yo puedo decir que es el esfuerzo del personal de salud, pero es todo. Es el esfuerzo del personal de salud, son las diferentes investigaciones que permiten cada vez una terapéutica más oportuna, más efectiva, previa y después del diagnóstico de la enfermedad, y también reconocer el papel de la población que apoya desde el punto de vista de acudir al médico, de informar los síntomas que pueda tener, de informar cuando es contacto de una persona que ha sido confirmada, aportar esos elementos, que es lo que nos permite seguir teniendo estos indicadores. Pero para eso tenemos que seguir cumpliendo las regulaciones que están establecidas y las medidas de protección y prevención de la enfermedad. No sé, Héctor, si hay alguna pregunta. Así es, doctor, tenemos algunas preguntas, sobre todo preocupaciones de la población a raíz de que en las últimas semanas ha circulado en redes sociales, medios de prensa, una carta firmada por 239 científicos donde demuestran en dicha carta que la COVID-19 puede ser propagada a través del aire. ¿Qué tan cierta es esta información? ¿Qué usted nos tiene que decir al respecto? Sí, están en varios medios. Yo inicialmente lo había visto en un artículo del New York Times, que el titular es: más de 200 expertos llegan a una misma conclusión: el coronavirus se propaga por el aire. Y se basa en una carta que elaboraron y enviaron 239 científicos de diferentes países, dirigida a la OMS, que planteando que las partículas, una creciente evidencia de que las partículas virales que flotan en los interiores son infecciosas, dicen algunos científicos. La agencia sostiene que la investigación aún no es concluyente. Después vienen varios argumentos muy técnicos como tal, ¿no? A las velocidades, o sea, está claro que
se plantea incluso una distancia de 1 metro, en algunas ocasiones 2 metros, el uso del nasobuco, porque no solo cuando tenemos catarro, que estornudamos, que tosemos, que ya ahí salen las microgotas con una mayor presión, sino hablando, siempre sale un grupo de microgotas. Eso tiene una persona cerca, se contagia, lo echo en una superficie, después toco y es una vía de transmisión. Pero de lo que se trata ahora, y reitero, es algo que no está concluyente, revisamos varios artículos, es algo que, como se plantea aquí, la OMS ha decidido estudiar seriamente, no es que no lo haya hecho antes, pero bueno, seriamente la transmisión aérea del SARS. Ahora lo que se plantea es que aquí pueden quedar un grupo de gotas, de microgotas, flotando en el aire y que después entre una persona y adquiere el virus por esta vía. Que hasta ahora lo que se había dicho es que cuando las partículas virales tienen un determinado tamaño, pues rápidamente caen y no se mantienen en el aire. Esto le vamos a dar seguimiento, le vamos a dar información a nuestra población, pero miren, yo les soy honesto, yo creo que no cambia. Estos 239 investigadores está encabezado por una científica de la Universidad Tecnológica de Australia, de Queensland en Australia, el Laboratorio Internacional para Calidad del Aire, que es un centro colaborador de la OMS, el Instituto de Salud Medioambiental de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. O sea, son un grupo de científicos que avalan esto. Pero, y reitero, nosotros nos vamos a mantener informados, pero miren, o sea, para nuestra población, que es práctica a veces, pragmática, pues realmente lo importante es esto. Primero, usar el nasobuco, porque aquí pueden haber, supongan que finalmente se comprueba que las microgotas se mantienen en el aire flotando, que yo llegue, pero bueno, yo llego protegido y ya voy creando una barrera como tal. Ya el distanciamiento social, eso no es noticia nueva, eso lo sabe el pueblo, mientras más distante conversemos y tengamos contacto también. Y que también ha sido un poco controvertido el hecho de que las microgotas que caen en la superficie, después yo vengo, ¿qué tiempo se mantiene eso? Bueno, pues parece que también eso es importante, eso se ha dicho, y por eso es la desinfección de las manos, el lavado de las manos cada vez que regresemos a un lugar que no conocemos, y el uso del hipoclorito, del alcohol, como está establecido. Por eso es algo que aportaría, o sea, que explicaría un poco más, además del hecho de tener asintomáticos, de transmitir en el periodo asintomático, a las razones por las cuales se ha hecho tan difícil para el mundo el control de esta enfermedad. Y que nosotros, con un esfuerzo, con una decisión del partido, del gobierno, con una conducción muy certera diariamente, y con la participación activa de todos los organismos de la población, hemos logrado resultados que pudiéramos hablar de que son favorables. Ahora, a cuidarnos, porque realmente el riesgo es extremadamente elevado. Y en la medida que se vayamos pasando a las fases superiores dentro de la primera etapa, llegaremos a la segunda etapa, pues todavía más riguroso, porque vamos a tener más actividad, lo cual es lógico que lo tengamos, tenemos que la vida sigue, pero tenemos que protegernos todavía más. Es lo que pudiera Héctor y el resto de los compañeros, no sé si queda algo. Así terminamos la ronda de preguntas, doctor. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a Abdiel que está por allá y a todas las personas que nos siguen todas las mañanas. Muy agradecido de que nos presten atención. El agradecimiento también para usted, doctor, y para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.